que ahí estaba incluso en esa reunión la ministra de Gobierno, Yanaina Tehuaney. Ya está listo nuestro invitado. Don Jorge Rivera Staff, secretario de Energía del gobierno del presidente Cortizo. Bueno, el gobierno del presidente Cortizo no, el gobierno de los panameños. Don Jorge Rivera, buenos días. Bienvenido, como siempre. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Saludos en cabina y en sus respectivos espacios donde estamos participando y, por supuesto, los radioyentes. Don Jorge, lo primero es lo primero. Una vez más, ¿usted nos podría explicar la ecuación de los combustibles en Panamá? Bueno, Edwin, yo creo que he estado aquí conectado desde las 7, escuchando además incluso los debates a nivel ya ideológico que estamos teniendo, y efectivamente hay subyacente dentro de todas las circunstancias que estamos viviendo, hay de todo, ¿no? Hay reclamos de acumulación, por supuesto, y también hay aspectos coyunturales que creo que la mayoría de los panameños estamos claros, ¿no? De muchos de los planteamientos que se están haciendo, la viabilidad que tienen en el momento, pero es parte de tener la capacidad de hacer el mapeo correcto, el diagnóstico correcto y plantear las soluciones a través del diálogo. Creo que eso nos queda muy claro a todos, ¿no? Y recordando además que esa identificación de la desigualdad como uno de los grandes retos estructurales del país es el propósito que se planteó dentro del plan de gobierno del presidente Cortizo, ¿no? O sea, recordemos que desde el punto de vista nuestro, lo que hemos planteado desde la campaña electoral como propuesta al país era la lucha contra la sexta frontera de la pobreza y la desigualdad para llevarlo adelante. Sin embargo, pues ha habido diversas circunstancias y lo tenemos claro desde la propia identificación de una propuesta, la desigualdad está muy clara. Ya en específico en cuanto a cómo funciona nuestra cadena de comercialización de hidrocarburos, en específico de los combustibles líquidos, pues sí, como usted plantea, lo hemos explicado varias veces nosotros acá, cada vez que tenemos oportunidad de hacer docencia, lo planteamos, alrededor del 80% del combustible, del precio que pagamos en las estaciones de gasolina en nuestro país, el 80% corresponde al precio que compramos a nivel internacional los derivados. Recordemos, en Panamá no se compra petróleo crudo, compramos productos refinados, como lo son el diésel y la gasolina. Bueno, el 80% es el precio a lo que se compra en la refinería en Estados Unidos. El resto, pues ahí tenemos que incluir el flete marítimo, ¿verdad? Para traer ese combustible desde la refinería en Estados Unidos a Panamá. Está el seguro, las pérdidas, unas cartas de... O sea, todo eso está establecido. Está el costo de donde se recibe ese combustible aquí en Panamá. Es una terminal de almacenamiento. Luego, además, viene el costo del flete local desde la terminal de almacenamiento que está en la provincia de Colón, donde se reciben los combustibles en nuestro país. Entonces, el flete local para llevar en esa cisterna, desde ahí hasta hacia todo el país, a Bocas del Toro, a Chiriquí, a Herrera, Tonosí, Darién, etcétera, eso tiene un costo. Eso también está incluido en la cadena de comercialización. Están los márgenes de comercialización de las estaciones de combustible. Recordemos que de las 539 estaciones de combustible que tenemos en Panamá, cerca de la mitad no son estaciones propiedad de las empresas petroleras, son estaciones, el propietario es un pequeño empresario en Panamá, sobre todo en el interior. Y por último está el tema del impuesto. Entonces, además recordando, desde el año 2008 y hasta la fecha, precisamente porque no tenemos algunas condiciones, y de hecho así está establecido en el decreto ejecutivo que lo regula, no hay ciertas condiciones de contar con una competencia, las mejores condiciones de competencia, por el tamaño de nuestro mercado, incluso ni siquiera por el tamaño, se tiene un precio tope regulado, y que sigue vigente, a pesar del adicional, aunque tengamos el esquema de los 3.25, el subsidio que ha arrancado a partir de junio con los transportistas colectivos y selectivos, se mantiene el precio que vemos en las estaciones de combustible, es un precio tope regulado por el Estado. Hasta ahí se puede vender eso. Y entonces recordar, el componente local del precio de combustible en Panamá
el flete local, el margen de comercialización de las estaciones de combustible y los impuestos son fijos, no varían. Lo que varía cada 14 días es el precio al que compramos el combustible a nivel internacional. En el debate, Jorge, está que algunos de los grupos quieren plantear la regulación de las ganancias de las empresas. ¿Eso es posible para el gobierno? Edwin, yo creo que también aprovecho para aclarar, aunque no se ha planteado, digamos, vocalmente, el grupo con el que hemos estado conversando y negociando, a mí me tocó estar desde el jueves hasta el sábado en el proceso en Santiago, también tienen el mismo reclamo, la misma propuesta, para efectos de resolver el tema de canasta básica, del costo de los combustibles y de las medicinas, proponen dentro de los mecanismos posibles el cambio del modelo del sistema, del cambio de por qué no entramos precisamente a regular las ganancias de las petroleras, las ganancias de ciertas otras actividades del país, por qué no revisamos el tema de impuestos, etcétera. Entonces, son planteamientos estructurales y lo que hemos planteado es que en este momento necesitamos aterrizar por el bien del país dentro del diálogo, llegar a soluciones que permitan atender las solicitudes y los reclamos. Y evidentemente plantear un diálogo más amplio, más abierto en ciertas avenidas, ciertos espacios, para seguir discutiendo los temas más estructurales. Pero la ganancia en Panamá de las estaciones de combustible ya está regulado como un precio tope hoy en día desde el año 2008 hasta la fecha. Jorge, el gobierno no ha sido austero y eso es una realidad. Lamentablemente es así. Pero más allá de eso, que ya es una realidad con la que tenemos que vivir, ahora viene el tema del congelamiento de precios, del cual en lo particular y personal no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque al final eso nos va a costar más al Estado. El Estado somos todos y todos los vamos a tener que pagar. Yo quisiera saber cuánto nos va a costar esto a los ciudadanos, estos 3 meses de congelamiento del precio de la gasolina. Obviamente el precio de la gasolina va a variar dependiendo del precio del barril de petróleo. Dicen que se va a mantener en 100, 90, pero a grosso modo, ¿cuánto nos va a costar este subsidio? Mira, la verdad es que es una pregunta que todos nos hacemos, Gonzalo, y el cálculo que hay por los precios actuales y con el nivel de consumo, los volúmenes que estamos teniendo en la fecha, estamos hablando de $85 millones al mes. Ok. Es el cálculo que hay. Tomando ese número en cuenta, $85 millones al mes no es cualquier cifra. Yo quisiera preguntarle, don Jorge, si Panamá, luego de lo que está viviendo, está a puertas de una reforma tributaria, sí o sí. Y se lo pregunto por qué. Porque mientras va creciendo la deuda pública de Panamá, acercándose al Producto Interno Bruto, estamos hablando ya del 60% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, la pregunta es, bueno, ¿y Panamá de dónde va a sacar los recursos para seguir pagando esta deuda que sigue creciendo? ¿Usted cree que estamos a puertas, no el año que viene, sino tal vez el próximo gobierno, de una reforma tributaria? Bueno, la verdad es que no soy especialista en temas tributarios en el país, pero si me preguntas, tal vez todas estas discusiones en el mediano plazo en adelante podrían traer una discusión como esa, sin ninguna duda. Es importante reiterar que en este caso, para efectos de ubicar los recursos dentro del presupuesto nacional para afrontar este subsidio, que no estaba, digamos, en la proyección para este año, se están haciendo ajustes presupuestarios. No se tiene pensado aumentar la deuda, según la información que manejamos desde las autoridades económicas para esto, sino que fundamentalmente serían recortes que se están haciendo en el programa de austeridad, los programas que se anunciaron y que se podrían estar haciendo, no solamente para efectos de la planilla del presupuesto de funcionamiento del Estado, sino también de algunos proyectos que en el proceso de optimización normalmente que haya hacia fin de año se puedan hacer esa reformulación
dinámica, como le dicen en el MEF, del presupuesto para poder atender este componente. Eso sí, reiterar que esto no se va a afectar ninguno de los otros programas de apoyo social que mantiene el Estado actualmente. Pero parece que, yo sé que esto no es tan rápido ni tan fácil como decirlo, porque requiere de todo un proceso, particularmente del equipo de trabajo del MEF, pero parece que lo que le está haciendo falta al gobierno, al equipo de gobierno del presidente Cortizo, Jorge, es decirle al país, mire, ve, la plata, con un poco lo que pregunta Gonzalo, ¿cuánto nos va a costar estas decisiones? Nos va a costar tanto. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿De otro préstamo? No queremos ir más de préstamo ya. Bueno, no, es que la plata va a salir de que vamos a hacer este recorte de lo que está en el presupuesto. Y eso es lo que pareciera que la gente está esperando escuchar. Efectivamente, ¿no? Yo creo que aparte del anuncio que se hizo la semana pasada por parte del presidente de la República, pues sí, complementar esa componente de comunicación y de explicación a la ciudadanía al respecto de dónde están haciendo esos recortes, precisamente esos ajustes presupuestarios para poder asumir de forma responsable dentro de las posibilidades este recurso. Era parte de la discusión que se tenía en la negociación, ¿no? Cuando hablábamos con cada uno de los representantes de ANADEPO en Santiago, cuando hablábamos de, bueno, el precio a 3.95, a 3.90, a 3.75, hasta los montos que se llegaban, les decíamos, señores, de acuerdo a los datos actuales, cada centavo que se ajusta o que varía el costo del combustible son $600,000. O sea, no estamos hablando de 2 centavos. Cada centavo de ajuste hacia arriba, hacia abajo, son $600,000 del presupuesto nacional. Claro, pero ahí, secretario, viene la queja, ¿no? Viene la queja del ciudadano es, oiga, no teníamos que llegar a este punto para pedir austeridad, cuando en el año 2020 el presidente lo pidió en medio de la pandemia, y fue muy poca la reacción que tuvieron de parte de los miembros del Ejecutivo a la hora de hablar de austeridad. Ayer mencionábamos y conversábamos con el viceministro Hermida, y le quiero hacer la misma pregunta que le hice a él, y es, en la Secretaría de Energía, ¿cuál es la reducción o el plan de austeridad que ustedes tienen? ¿Han encontrado botellas? ¿Si han encontrado cuántas son? Obviamente es un estudio técnico que lleva tiempo, pero a grosso modo, para que la gente entienda el tamaño del problema, ustedes desde la Secretaría de Energía, ¿con qué se han encontrado? Mira, Gonzalo, en el caso nuestro es bastante sencillo de plantear. La Secretaría de Energía tiene 37 personas solamente. Nosotros tenemos un plan de autoridad desde el 1 de julio del 2019. La Secretaría de Energía no maneja presupuesto de inversión, solamente presupuesto de funcionamiento. Esto es algo que hemos querido corregir precisamente por la gran cantidad de proyectos y programas que estamos desarrollando, pero fundamentalmente trabajando con cooperaciones técnicas no reembolsables, es decir, con donaciones de entidades globales, regionales, etcétera, que nos están apoyando. Entonces, en la Secretaría de Energía no hay ni una sola botella. Tenemos un equipo comprometido y que al contrario está sobrecargado de trabajo por las responsabilidades y los programas que estamos llevando. La agenda de transición que tanto hemos hablado aquí en este programa se está llevando adelante con solamente este pequeño equipo de trabajo. Entonces, evidentemente sí, estamos haciendo dentro de lo posible nuestra cuota pequeña para dar el ejemplo de contención de los gastos, donde fundamentalmente sería los viáticos que se utilizan para que nuestros técnicos vayan a hacer las inspecciones a las estaciones de combustible y otras infraestructuras, pero bueno, ya ahí quedamos entonces de que no se puede hacer la fiscalización. Para eso son los viáticos en la Secretaría de Energía. Nosotros no estamos viajando al exterior con fondos públicos. Algunos viajes puntuales, de hecho yo no lo he hecho, sino hay parte del equipo, ha viajado con fondos de que nos están pagando el evento o la reunión, etcétera, para temas muy puntuales. Entonces, en el caso nuestro, te puedo decir que no hay ninguna, digamos, utilización más allá de la eficiencia que se tenga. Pero sí, evidentemente hay muchas oportunidades en el Estado, en el gobierno, no solamente en el órgano ejecutivo, también, por supuesto, en el legislativo, el judicial, etcétera, oportunidades para ser mucho más racionales y eficientes con el uso de los recursos del Estado, ¿no? Seguramente Flor creo que tiene una pregunta, pero yo le voy a hacer un comentario, don Jorge, y es,
a la gente hay que creerle, y yo le creo lo que usted nos está mencionando, además con el lujo y detalle con lo que explica básicamente la estructura de la Secretaría de Energía. Pero llama la atención que en 2 días consecutivos, con 2 voceros diferentes del Ejecutivo, ninguno reconozca que haya botellas. Porque, ojo, no estoy diciendo que usted nos esté mintiendo, pero no se Pero ría, Gonzalo, sí, profesor. porque si lo reconocen, incurre en un delito. ¿Qué pasa, Gonzalo? No, pero a ver, Pero si es así, pero pues hay que la hacer botella es un delito. hay que hacer una mea culpa. No, pero que me da culpa, va a decir, métame preso. No, hay que hacer una mea culpa. No, pero Gonzalo, por amor a Dios, ¿qué pasa? No, O no, sea, Si yo soy ministro, yo te digo, sí, en mi ministerio hay 200 botellas, a mí me tienen que meter preso. no, pero a ver, puede ser algo que yo heredé. No, Puede ser algo- señor, no, señor. ¿Por No, qué señor. no? No, porque las botellas son nombramientos que se hacen usualmente cada vez que cambian los gobiernos. Pero entonces estamos a merced de quiénes, porque si existen las botellas y ya en 2 días consecutivos. Estamos a merced de una institución que no sirve, que se llama Contraloría General de la República, Bueno, que debiera tener un auditor en todas las oficinas diciendo, aquí el 100% está trabajando y está en su puesto. Aquí el 50% no viene a trabajar. Eso es, que la Contraloría no entretenía en otros temas. ¿Y quién cree que firma los nombramientos y los contratos de la botella? ¿Quién la firma? ¿Quién lo refrenda? Contralor. La Contraloría. Así es. Oiga, saliendo de la parte técnica, quería preguntarle al licenciado Rivera Staff sobre esa mesa en la provincia de Coclé, en Penonomé. Estaba reunida en la madrugada la ministra de Gobierno, Yanaina Tehuaney, con este grupo, pero esta es una mesa diferente a la mesa que probablemente van a instalar en Veraguas. ¿O cómo es? ¿O sería un sitio neutral para entonces enfocarse todos los grupos en ese sector? Flor, mira, esa pregunta creo que no te la puedo responder en este momento porque hay un equipo tecnopolítico que está trabajando la parte del diálogo, del acercamiento con los grupos, no desde ahora, desde la semana pasada. Y en este momento, pues, se están llevando diversas iniciativas en paralelo para lograr ese acercamiento, para lograr finalmente tener una estructura de diálogo integral que permita llevar adelante salir de la situación en la que estamos y que permite entonces generar paz y tranquilidad y seguir con el proceso de reactivación económica. Así que ese nivel de detalle no lo estoy manejando, así que no te lo podría responder en este momento, ¿no? Ojalá bueno, entonces, en las mientras estamos conversando aquí con Jorge Rivera, que dicho sea paso, Jorge, aquí me regañaron y todo por culpa tuya, para que sepas. Caramba. Sí. Que no, dice que está de las 7 de la mañana y están ahí botando corriente, hablando a huevazones y no me dejan entrar todavía. Dice. Todo eso dijo. Oiga, mientras estamos aquí hablando, aquí hay un comunicado del Monseñor Ulloa que dice que hoy se va a instalar la mesa única en Penonomé. Está aquí el comunicado que dice lo propio, que a ver, ¿dónde está? Yo se lo mandé, Flor. Ok. Porque ahora, como usted está entretenida para estar buscando todo lo que es contra mí, no leyó el comunicado. Diálogo, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado ANADEPO, los grupos organizados en la comarca Nove Buglé y el órgano ejecutivo aceptaron participar en una mesa única de diálogo. Los movimientos y alianzas sociales decidieron iniciar la mesa única hoy, 19 de julio de 2022, en la provincia de Coclé. El señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, reiteró que mantiene la disposición del órgano ejecutivo de participar en una mesa única y que el gobierno se trasladará a donde los movimientos sociales determinen para dialogar. Dada la situación de emergencia que sufren nuestras poblaciones, tanto en el campo como en las ciudades, animamos a todos los participantes en este diálogo para que muestren signos de buena voluntad y se construyan consensos en un clima de paz, teniendo como centro la justicia social y el bien común. Entonces, don Jorge, esperemos que haya luz al final del túnel, o por lo menos que comience a construirse esa luz al final del túnel. Hoy, si se sientan, ¿no? Sí, efectivamente, creo que quería nada más rescatar y resaltar. De parte nuestra estamos pues haciendo docencia sobre el programa de 3.25 el galón con el subsidio en las estaciones de combustible que están participando. El 90%
de las estaciones de combustible del país están participando del programa. Tuvimos algunos temitas durante la tarde de ayer, que inició a las 3 de la tarde el nuevo precio, luego de la aprobación y los ajustes en Consejo de Gabinete. Y quería rescatar más que los detalles solamente del programa y del tema de que la persona no tiene, recordar, no tiene que inscribirse en ningún lugar, simplemente llega con su placa. Todas las placas de los vehículos particulares del país están incluidos ya en la base de datos que se utiliza para trazabilidad y poder hacer el proceso de reembolso. Muestra la cédula, no tiene que realmente, la cédula no es un factor de que si aparece o no aparece en el mecanismo para aplicar al subsidio en la estación de combustible, simplemente es para documentar la persona que está conduciendo el vehículo al momento de esa recarga. Sin embargo, creo que es importante rescatar el mensaje que se manda al país en este momento cuando hablamos de confianza, de construir confianza, de mandar señales. El gobierno nacional está mandando esa señal de un compromiso que se cerró el día domingo a las 9 de la noche, al día siguiente a las 3 de la tarde se está cumpliendo. Estamos mandando ese mensaje en este momento y que por supuesto el diálogo es la vía y creo que hay oportunidades amplias de llegar a acuerdo durante esta semana, que es al final lo que estamos pidiendo todos los panameños. Don Jorge, Bueno. ¿usted habla del 90% de las estaciones de gasolina? 90%, efectivamente. ¿Y qué pasa con el otro 10%? El otro 10%, recordemos, este es un programa voluntario. Recordemos, más de la mitad de las estaciones de combustible no son de las empresas petroleras, son de pequeños concesionarios, pequeños propietarios que al final ellos han planteado la posibilidad. Recordemos que el dueño de la estación de combustible o la estación de combustible asume el costo total, precio de mercado del combustible que compra, lo vende a un precio subsidiado, pero esa diferencia, él tiene que hacer ese reembolso y esperar el reembolso por parte del gobierno de eso. Entonces, dentro del mecanismo hay algunos propietarios de estaciones de combustible que han planteado que ese espacio de reembolso no tienen el flujo de caja para participar y por lo tanto no han ingresado, pero ya con los mecanismos que se han llevado adelante, con el tiempo de respuesta que se ha dado a través de precisamente del uso de los sistemas tan eficientes de AIG, ha permitido reducir muchísimo ese tiempo de reembolso. Entonces ya estamos cada vez recibiendo más solicitudes de ese 10% que falta para incorporarse al programa. Bueno, don Jorge Rivera, como siempre, muchas gracias, muy amable.